Respecto a las tasas vigentes en Brasil, vale traer a colación dos buenos ejemplos, como son la tasa aeroportuaria y el peaje urbano. Respecto a la tasa aeroportuaria, observamos que esta se origina por el uso de los servicios que ofrece la empresa brasileña de infraestructura aeroportuaria en los aeropuertos del país. Estas tasas pueden variar entre tasas que debe cancelar el pasajero al momento de ingresar al aeropuerto o las tasas que cancelan de manera mensual los dueños de aviones o las líneas aéreas por el uso y mantenimiento de las pistas para aterrizajes y despegues. En el caso de la tarifa de embarque, que es la única que cancelan los pasajeros, esta lo que grava directamente es el uso de las instalaciones del aeropuerto, es decir, los baños, las salas de espera y demás instalaciones, buscando es el darle un adecuado mantenimiento a estas áreas comunes para que así todos los pasajeros puedan continuar disfrutándolas adecuadamente. La tarifa máxima de embarque para los vuelos nacionales está fijada en 32,95 reales brasileños, mientras que en los vuelos internacionales está fijada en 115,82 reales brasileños. Esto equivale en dólares americanos, según el tipo de cambio de la República Federativa del Brasil, a aproximadamente a unos 8 dólares en el caso de los vuelos nacionales y a unos 30 dólares en el caso de los vuelos internacionales. En el caso de los peajes urbanos, se cobra el derecho a usar las carreteras dentro de la jurisdicción de un determinado municipio, es decir, que en este caso los competentes son los municipios, y ello con el objeto de procurar que los ingresos sean suficientes para garantizar el mantenimiento de las carreteras. Sus tarifas varían según el nivel de la carretera o autopista en la que se esté transitando y van desde los 1,40 reales brasileños hasta los 11,20 reales brasileños. En cuanto a las contribuciones, observamos que en Brasil se hace una distinción, tal como en muchos otros países, que es contribuciones especiales y contribuciones sociales. Las contribuciones sociales no son más que el aporte que hace el contribuyente en favor de la Unión, los estados o el municipio correspondiente por la plusvalía y beneficios que le haya generado una mejora efectuada por esa instancia gubernamental en el lugar donde reside ese contribuyente o donde tiene su asiento principal. Mientras que en el caso de las contribuciones sociales son aquellos aportes efectuados con el objeto de contribuir a la financiación en beneficio de ellos mismos del sistema de seguridad social y asistencia social. En este caso, por lo menos, los contribuyentes son tanto las entidades de trabajo como las mismas personas naturales, y hay establecidos porcentajes que deben aportar cada uno de ellos para sustentar estos fondos. Vale acotar que la competencia para requerir el pago de estas contribuciones sociales puede ser asignada a cualquier entidad político-territorial, es decir, puede ser competencia municipal, estatal o del Distrito Federal o incluso de la Unión. Es una situación variable. Determinadas estas circunstancias, vamos entonces a pasar a hablar un poco sobre lo que son los ilícitos fiscales. Aun cuando dentro de la legislación brasileña no se conoce el término ilícitos fiscales, pero este es un término que puede, a grosso modo, englobar estas circunstancias contrarias a la ley de carácter tributario, que en Brasil se dividen en infracciones fiscales o delitos fiscales, siendo las infracciones fiscales aquellos actos u omisiones voluntarias o no que resulten en el incumplimiento de una obligación tributaria, bien sea por el contribuyente directamente o por los responsables. Mientras que los delitos fiscales son aquellas prácticas fiscales que constituyen un hecho criminal. Vamos de todas maneras a profundizar más en estos elementos a continuación. Dentro de lo que constituye una infracción fiscal está prácticas tales como no pagar impuestos dentro de los actos previstos a tal fin o el pago insuficiente de estos impuestos, es decir, cuando pago el impuesto pero no pago en base a lo que me corresponde, sino reduzco esa base imponible. Y estas actividades son sancionadas con multas que oscilan entre el 5 y el 100% del importe del tributo
Y en el caso de los reincidentes hay un sistema que se llama sistema de control tributario, al cual son sometidos estas personas que cometen en reiteradas ocasiones estas infracciones fiscales, permitiéndole así a la administración tributaria llevar un registro detallado de todas las fallas que han ido cometiendo en el transcurso de su ejercicio fiscal y poder efectuarles un control más severo y más continuo. Es decir, este sistema lo que busca es que se reduzca en la mayor cantidad posible la posibilidad, valga la redundancia, de que se cometa nuevamente una infracción fiscal, pues el control de la administración tributaria es más severo. En cuanto a las circunstancias que constituyen delitos fiscales, vamos a mencionar única y exclusivamente tres, aunque la gama es mucho más amplia. Entre ellas están presentar declaraciones falsas, falsificar o alterar el contenido de una factura al momento de su emisión, o siendo en favor de quien se emite la factura, también modificarla. Y presentar información falsa al momento de una fiscalización. Estos hechos son sancionados con detención de 6 meses a 2 años o prisión de 2 a 5 años, dependiendo de la entidad del delito que se haya cometido. Determinado esto, entonces vamos a ver cómo se puede recurrir las sanciones antes mencionadas. En cuanto a la recurribilidad de las sanciones impuestas por las infracciones fiscales, observamos que estas son recurribles tanto por la vía administrativa como por la vía judicial. La vía administrativa está compuesta por una doble instancia, donde el competente en primera instancia es el ente del cual emana el acto recurrido, y en segunda instancia es el Tribunal Administrativo Fiscal, que, ojo, no se presta a confusiones, aun cuando en su nombre está la palabra tribunal, no es propiamente un tribunal porque sea competencia del Poder Judicial, sino que es una instancia administrativa superior. Ello en virtud de que en la estructura judicial brasileña no existe una jurisdicción tributaria o contencioso tributaria propiamente dicha, y los actos de contenido tributario que pueden ser recurribles están limitados, tanto por factores como la cuantía, que aquellos casos que la cuantía no exceda de los 500.000 reales brasileños no pueden ser recurribles por vía judicial, y también por otros elementos subjetivos como el hecho de la relevancia o el daño que pueda causar al contribuyente la situación controvertida. Punto en el que quiero hacer un llamado de atención, porque me parece un hecho sumamente curioso e incluso grave, y por lo tanto debo hacer un análisis crítico, a que se limite a hechos tan subjetivos como lo que en opinión de un juez pueda ser relevante o dañino para el contribuyente o para el bienestar público de una sanción. Debió haber quedado eso más especificado dentro de la Constitución o dentro del Código Tributario, o simplemente eliminarse esas limitaciones y que todos los hechos que la cuantía exceda de los 500.000 reales brasileños sean recurribles por vía judicial, y ya una vez habiéndose presentado el recurso, pues sea el juez quien dictamine sobre la procedencia o no, pero no limitar la posibilidad del contribuyente de recurrir contra la sanción, porque en mi opinión eso sería anti derecho a la defensa y estaría violando diversos preceptos constitucionales y hasta podría llegar a violar materia de orden internacional. Determinado esto, vamos entonces a hablar un poco de la recurribilidad de las sanciones impuestas por delitos fiscales, que realmente no son sanciones sino que son penas, porque como ya vimos, varían entre detención y prisión. En primera instancia observamos que el procedimiento para los delitos fiscales únicamente se ventila por la vía judicial. En este particular no hay una instancia administrativa, ya que estamos hablando de un delito, no puede ser impuesta una pena de prisión o detención por una instancia administrativa, sino que única y exclusivamente debe ser verificada por la vía judicial. En Brasil, tal como no existe una jurisdicción tributaria o contencioso tributaria, mucho menos existe una jurisdicción penal tributaria. Por lo tanto, la competente para
establecer las penas de carácter fiscal es la jurisdicción penal ordinaria. Y la administración tributaria puede hacerse parte en el procedimiento, aunque el organismo competente para ejercer la acción penal contra aquellos contribuyentes que han cometido un delito fiscal es el Ministerio Público brasileño. Este procedimiento por comisión de delitos fiscales inicia cuando normalmente la administración tributaria, en el ejercicio de su potestad de fiscalización, verifica que el contribuyente ha incurrido en una actitud que se concuerda o se condice con lo que está tipificado legalmente como un delito fiscal, y por lo tanto pone en conocimiento de la situación al Ministerio Público, quien es el que interpone su recurso ante la jurisdicción penal ordinaria, y de ahí en adelante se llevan las diferentes etapas del procedimiento penal ordinario hasta tanto se llegue a una sentencia que puede o exculpar al contribuyente, bien sea porque está en una causa que justifica su accionar según las excepciones establecidas en la ley, o porque establezca que no cometió el delito que le imputa la administración tributaria en conjunto con el Ministerio Público, o simple y llanamente le establecerá una pena de detención o de prisión según lo que tipifica la legislación de la materia. Determinados estos particulares, vamos a analizar un poco lo que ha sido la planificación fiscal en Brasil. Vamos a visualizarla desde dos puntos: la planificación fiscal del Estado y la planificación fiscal de los contribuyentes. Tal como quedó demostrado previamente desde que hablábamos de las políticas fiscales y por el recorrido que hicimos entre el entramado del sistema tributario brasileño, visualizamos cómo la planificación fiscal del Estado está en deuda en virtud de que es un sistema vetusto y poco práctico. Sin embargo, también debemos resaltar un tema positivo, que es que Brasil se ha dedicado a establecer diversos convenios de doble imposición con países de todos los continentes del orden mundial. En cuanto a los contribuyentes, debemos visualizar es que, dado lo gravoso que termina siendo el sistema tributario brasileño, con hasta 70 especies tributarias que coexisten, se hace sumamente difícil efectuar una adecuada planificación fiscal, y estas son las principales quejas que tienen y que han motivado una presión incesante para que se modifique el sistema tributario. Una vez pase la crisis del COVID-19, veremos qué medidas toma el gobierno brasileño y la instancia legislativa en este aspecto. Muchas gracias por su atención, espero la presente ponencia haya sido de su agrado y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Pero al momento de despedirme les dejo con este pensamiento de Martín Lutero: el pensamiento está libre de impuestos. Y vaya que esto se encuentra vigente en esta época de crisis que estamos viviendo, tanto en nuestro país Venezuela como en Brasil y como el mundo. Saludos cordiales.